Seguimos en Bienvenidos a Cancionero Televisión, recta final de la campaña electoral, a las municipales, a la que le hemos dedicado, me refiero a la campaña, pues muchos minutos de televisión, tanto en los actos públicos o ruedas de prensa que han hecho las diferentes formaciones, 5 que se presentan en Baena, como en entrevistas aquí en el estudio. Hoy le toca el turno de entrevista al alcaldable, al cabeza de lista de Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, los verdes en Baena, David Bazuelo, a quien ya saludamos. David, hola, buenas tardes, Paulino. ¿Cómo va la campaña? ¿Se hace un poquito larga o ya dentro de las previsiones? Pues ya sí, ya se hace un poquito larga. En mi caso yo he tenido que compaginar mi trabajo en el centro de inmigrantes, lo he tenido que compaginar con la campaña electoral, bueno, que es lo que vengo haciendo habitualmente. Afortunadamente pues he podido agrupar algunos de esos turnos, ¿no? Hace unos meses los compañeros me decían, oye, que tengo boda, yo te hago el turno, oye, que tengo, yo te hago el turno. Y ahora esta semana estoy un poco más libre y la verdad que se nota, ¿no? El no tener que ir a trabajar y poderte dedicar en exclusiva a estar en la calle hablando con los vecinos y con las vecinas, ¿no? Por lo que ha escuchado, leído o visto, está siendo una campaña didáctica, está siendo una campaña monótona, está siendo una campaña atractiva. Por nuestra parte estamos tratando de que sea una campaña didáctica, así lo estamos haciendo con nuestros vídeos, ¿no? Tratamos de explicar cuál es nuestro programa, tratamos de explicar cuáles son las medidas, decimos cuáles son los problemas que tenemos en Baena y cuál es la solución que nosotros planteamos, ¿no? En cuanto a la campaña, nosotros creemos que esa estructura del meeting donde va el político a soltar ese rollo y todo el mundo a aplaudir o a aguantar el chaparrón, pues creemos que es algo que está desfasado. Nosotros vamos a hacer un solo meeting en toda la campaña y el resto de la campaña hemos estado en los barrios, acompañando a los vecinos y a las vecinas, dándonos un paseo, entregándoles nuestras propuestas, nuestro resumen de propuestas y hablando con ellos, como hemos venido haciendo estos últimos años, con nuestros encuentros ciudadanos, con nuestros presupuestos participativos, ¿no? En definitiva, hablar con las vecinas y con los vecinos, ¿no? Vamos a hablar precisamente de una parte o partes de ese programa electoral a las municipales que presenta Izquierda Unida. Son, bueno, en números redondos, unas 300 medidas que estructuran en 6 ejes. Hablan de transparencia, hablan de igualdad, hablan de empleo, hablan de políticas sociales. ¿Por qué esos 6 ejes, David? Bueno, nosotros no hemos hecho un programa en un folletito, ¿no? Como una campaña electoral. Estas son las medidas que tenemos, ¿no? Nosotros hemos hecho ese folletito, pero también hemos hecho nuestro programa electoral completo, ¿no? Un programa electoral que son casi 90 páginas, donde les decimos a las vecinas, donde hacemos el análisis de Baena y donde le decimos a las vecinas y a los vecinos no solo qué queremos hacer, sino por qué lo queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿no? En este caso, pues, una vez que nos pusimos a estructurar, los compañeros y las compañeras se pusieron a estructurar el programa electoral, coincidieron esos bloques, ¿no? El bloque de democracia, empleo y desarrollo, una ciudad para vivir, un ayuntamiento de la gente, igualdad y solidaridad. Y algo que es fundamental, ¿no? Que es lo que vertebra todo el programa, ¿no? Que es la planificación y es la transversalidad, ¿no? Y esa es otra de las cosas que hemos tratado de explicarle a las vecinas, a los vecinos de Baena y Albendín estos días, ¿no? Planificación, ¿por qué? Porque es fundamental que sepamos qué es lo que queremos hacer. Yo entiendo que haya políticos que no quieran planificar, porque cuando uno planifica, se marca unos objetivos, y cuando uno se marca un objetivo, después evalúa y sabe si ha conseguido el objetivo o no lo ha conseguido. No planificando, no sabes lo que has conseguido o dejas de conseguir. Y transversalidad, porque consideramos que tenemos un ayuntamiento, unos departamentos estancos que no se interrelacionan unas delegaciones con otras, ¿no? Y esa transversalidad significa que las distintas delegaciones tienen que empezar a trabajar juntos, que los distintos técnicos de unas y otras delegaciones tienen que empezar a trabajar juntos. Juventud no es solo juventud, no es solo ocio, juventud es vivienda, juventud es empleo, juventud es cultura, juventud es formación. Exactamente igual nos pasa con mujeres, exactamente igual nos pasa con mayores. Pues ese tipo de cosas son las que nosotros estamos tratando de explicarle a las vecinas y a las vecinas. Bueno, vamos a desglosar algunos de esos apartados, hablando de viviendas. ¿Se puede construir más vivienda pública en Baena con fondos municipales? Difícilmente, difícilmente. Además, ¿hasta qué punto tiene sentido? ¿Hasta qué punto es sostenible? ¿Dónde vamos a hacer esa vivienda? Son las preguntas que nos tenemos que hacer los vecinos y las vecinas.
Nosotros tenemos claro que donde tenemos que apostar es por la rehabilitación de viviendas. Y rehabilitación de viviendas principalmente en el casco. Una rehabilitación de viviendas que, en primer lugar, la vamos a poder asignar a empresas locales. Una rehabilitación de viviendas que va a crear trabajo, o puede crear trabajo, entre los albañiles, un sector muy castigado por la crisis en Baena. Y vamos a destinar, y se pueden destinar esas viviendas a jóvenes, que es lo que nos está haciendo falta en el casco, ¿no? Se trata de rehabilitar, se trata de poner en conjunto un montón de medidas que nos lleven hacia ese destino, ¿no? Es lo que hablábamos antes, transversalidad, planificación. Con estas políticas transversales de rehabilitación de viviendas estás tocando muchos sectores, estás tocando a la construcción, estás tocando a las pequeñas empresas, estás tocando a los jóvenes. Creemos que es fundamental. Por eso nosotros hemos planteado el plan integral del casco antiguo y la cultura como dos de los motores de desarrollo que necesita Baena en estos próximos 4 años. Vamos precisamente con no solamente ese plan, sino otros planes que ha anunciado Izquierda Unida, no solamente en esta campaña electoral, sino a lo largo de la última legislatura. Esa planificación, ustedes dicen que hay que hacerla con la gente, sí, contar con la gente. ¿Cuánto podría llevar, cuánto tiempo, me refiero, podría llevar ese proceso el del casco? El comercio creo que lo tiene muy avanzado, pero imaginémonos que no tienen avanzado otro plan como el plan de turismo. ¿Cuánto tiempo puede llevar hasta que haya una decisión final, si ustedes gobiernan, que sea aprobada por el Pleno en formato plan? Vale. El plan del casco antiguo, nosotros lo que ya tenemos preparado es un borrador de trabajo, porque, insisto, para nosotros es fundamental la participación ciudadana. Nosotros no queremos gobernar por mandato, queremos gobernar con delegación, queremos gobernar con los vecinos y con las vecinas. Esto, que en Baena nos parezca ciencia ficción, se lleva haciendo muchos años en muchos ayuntamientos de Andalucía, donde son los propios vecinos los que deciden cuáles son las inversiones que tiene que hacer el ayuntamiento, mediante unos presupuestos participativos. Y en cuanto a la planificación, nosotros hemos añadido en el programa electoral una parte final donde hacemos un resumen en un anexo de todas las planificaciones que llevamos para Baena. Nosotros sabemos que esto, a lo mejor, electoralmente o en temas de marketing vende menos, es mucho más factible vender grandes ideas o grandes proyectos, ¿no? Pero nosotros creemos que es fundamental lo que tenemos que planificar Baena en estos 4 años. El tiempo que vamos a tardar, pues no dependerá solamente de nosotros, ni dependerá solamente de la participación de los vecinos y de los colectivos, dependerá también de la labor de los técnicos, es fundamental. Nosotros tenemos una programación y tenemos una estructura de esos planes, pero tienen que ser los técnicos los que deben marcar los tiempos y deben ser los técnicos los que nos deben decir hasta dónde tenemos que llegar. Nosotros sí tenemos una planificación, por ejemplo, en el tema del ayuntamiento, ¿no? En la modificación de la estructura del ayuntamiento, ¿no? Y yo lo comparo muchas veces con un embarazo, ¿no? Una vez que pasen las elecciones y empecemos a gobernar, en 9 meses tenemos que tener clara cuál es esa estructura del ayuntamiento y tiene que estar funcionando, porque tenemos que desarrollarla durante los otros 3 años, ¿no? Tenemos que ser eficaces y tenemos que ponernos a funcionar para que el resto de los años de la corporación municipal sean productivos, ¿no? Vamos con el turismo, porque en los últimos años se ha desarrollado el programa Baena Cultura, así llamado, y digamos que sus 2 estrellas son, por un lado, el Parque Arqueológico de Torre Paredones y el Castillo de la Almedina. En no pocas ocasiones y por diferentes motivos, bueno, pues Izquierda Unida ha expresado su posición no demasiado favorable a que se invierta determinado dinero en determinadas cosas. Centrémonos en Torre Paredones, porque es un poco Torre Paredones el que nutre al Museo Arqueológico Municipal, y en el Castillo de la Almedina, cuyas obras en Valencia están muy próximas a finalizar. ¿Qué política llevarían ustedes en esos 2 monumentos? Bueno, Torre Paredones nosotros hemos apoyado en los últimos presupuestos, por ejemplo, todas las inversiones con Baniana, pero sí hemos dejado una cosa muy clara desde el principio, ¿no? Vamos a poner los pies en el suelo, vamos a poner en valor lo que ya hemos hecho. Ya tendremos tiempo más adelante de seguir las excavaciones, de continuar la expansión de Torre Paredones, porque si queremos expandir Torre Paredones, hay un tiempo infinito, ¿no? Estamos hablando de que solo se ha excavado un porcentaje muy pequeño, ¿no? Por tanto,
son muchísimas, es muchísima la inversión que hemos hecho ya en Torre Paredones. Vamos a poner en funcionamiento el centro de recepción de visitantes, vamos a poner en valor lo que ya tenemos y vamos a empezar a crear esos paquetes turísticos, ¿no?, que de verdad nos traigan a la gente, Baena. Yo antes de venirme al castillo quería detenerme a mitad de camino, ¿no?, a mitad de camino entre Torre Paredones y Baena, ¿no?, que es la Cueva del Yeso. La Cueva del Yeso también ha contado en todo momento con el apoyo de Izquierda Unida y sí creemos que es un proyecto muy interesante, ¿no?, porque además nos aporta una diversificación en el turismo, ¿no?, nos trae otro turismo diferente y porque creemos que además esa es la clave, no nos podemos basar solamente en el turismo cultural o en el turismo arqueológico, tenemos que tener distintas ofertas turísticas para atraer al mayor número posible de gente, ¿no? Y ahora nos venimos al castillo. En el castillo hemos invertido millones de euros. Por desgracia, en el castillo no sabemos lo que se va a hacer. No se sabe lo que se va a hacer. En los últimos días hemos descubierto que se plantea la posibilidad de hacer un balneario donde no hay aguas, había que traerlas, o mediante camión o mediante conducciones, un balneario que solo cuenta con que también habría que modificar las calles de Baena para que entraran los autobuses y no es algo que nosotros no vemos nada claro. Nosotros sí tenemos claro, tenemos las cosas claras con el castillo y es que por un lado tiene que ser un enclave cultural. Tiene que ser el foco cultural y tenemos muchísimas opciones para eso. Tenemos muchísimas opciones para que sea ese enclave cultural, ¿no? Tenemos la opción de crear un museo de pintores. Tenemos grandes pintores en Baena, desde Pierna Gorda, pasando por Torres, pasando por Ariza, pasando por Moreno. Tenemos grandes artistas de los que podríamos tener unas colecciones permanentes y además ofertar unas exposiciones extemporales. Pero puede ser perfectamente el castillo el centro donde se ubique, el lugar donde se ubique el centro, la Fundación Juan Alfonso de Baena, que ha demostrado, por ejemplo, cómo ha mantenido una agenda cultural en Baena durante todo el año y la repercusión que ha tenido el Congreso Internacional, ¿no? Puede ser un lugar donde las asociaciones culturales se encuentren, el Grupo Cultural Amador de los Ríos, asociaciones como Acamati, asociaciones que apuestan por la cultura, puede ser un lugar. Puede ser además un lugar de encuentro, de cercanía de los lugares públicos para los vecinos, puede ser un lugar de lectura, una pequeña biblioteca para el casco antiguo. Puede ser muchas cosas y lo que sí nosotros tenemos clara es que si nosotros gobernamos no vamos a ser nosotros quienes decidamos qué se hace en el castillo. Van a ser las vecinas, los vecinos de Baena, mediante los reglamentos de participación ciudadana, los que van a decidir qué quieren que hagamos con el castillo, ¿no? Estamos hablando con David Bazuelo, que es el candidato de Izquierda Unida a las municipales de Baena. ¿Contempla un escenario postelectoral determinado? Es decir, ¿ve algún partido que pueda entrar más? ¿Ve que alguien pueda conseguir mayoría absoluta? ¿O puede ser un escenario muy similar al de esta legislatura última? Pues yo creo que va a ser bastante similar a de esta legislatura, ¿no? O al de esta corporación, como se suele decir en las corporaciones municipales, ¿no? En este caso dudo de que haya ninguna mayoría absoluta. Creo que el pueblo de Baena se ha dado cuenta de que es necesario el diálogo, de que una mayoría absoluta puede ser muy dañina, no solo para la sociedad en su conjunto, sino para las arcas municipales. Y por tanto yo sí creo que entrarán más de los 5 grupos que se presentan. Yo espero considero que pueden entrar al menos 4, considero que no va a haber mayoría absoluta y considero que las fuerzas van a estar bastante repartidas, ¿Izquierda Unida entraría en un pacto general de gobierno o en un acuerdo de legislatura, como sucedió hace 4 años, que ustedes han criticado que no se ha cumplido con el Partido Socialista, o estaría un poquito, digamos, por usar la expresión, pleno a pleno? Bueno, en primer lugar, nosotros no hicimos un acuerdo de legislatura con el Partido Socialista, hicimos un acuerdo de inicio de legislatura, hicimos un acuerdo para que ellos empezaran a gobernar Baena, y ese acuerdo, por ejemplo, supuso pasar de 12 liberados políticos del PSOE a 4 liberados políticos. Ese acuerdo ha supuesto un ahorro de 1 millón de euros en Baena, un ahorro de 1 millón de euros en el Ayuntamiento de Baena en sueldos del Partido Socialista.
Por tanto, yo creo que fue un buen acuerdo. El problema es que el Partido Socialista está habituado a firmar acuerdos y luego no cumplirlos, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos 4 años? Pues nosotros, yo ahí es que soy muy de Julio Anguita, ¿no? Yo soy muy de programa. Cuando pase el día 24 de mayo, habrá que saber cuál es la configuración que puede tener el ayuntamiento y habrá que saber qué quieren esas 21 personas que vayan a estar allí, qué quieren para Baena, ¿no? ¿Qué proyectos tenemos en común? ¿Qué proyectos no tenemos en común? ¿Y dónde nos podemos poner de acuerdo? ¿No? Nosotros por eso habíamos solicitado que pudiéramos tener un debate estos últimos días de campaña, ¿no? Para que pudiéramos no solo avanzar en las cosas que confrontamos. Por ejemplo, nosotros confrontamos con el Partido Popular en el tema del puente Pasarela o en el tema del Agua Parlo. Vemos unos disparates que ahora mismo no tienen cabida. Exactamente igual con el tren a Torreparedones del PSOE o el tema del balneario en el Castillo. Creemos que ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero si hay algo que empiezas a encontrar que antes era habitual encontrarlo solo en el programa de Izquierda Unida y ahora lo empiezas a encontrar, ¿no? En los programas de otros partidos, ¿no? Que es el tema de, por ejemplo, la puesta en valor de la huerta. Bueno, pues vamos a hablar de la huerta, qué queremos hacer con la huerta, estamos de acuerdo y de lo que estemos de acuerdo vamos para adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Lo importante no es, en definitiva, quién va a ser el alcalde o quién va a ser el teniente del alcalde o quién va a estar liberado o quién no va a estar liberado. Lo importante es qué política vamos a hacer los 4 años que vienen en Baena, porque además tenemos una situación bastante complicada y en la que se va a exigir y se va a mirar con lupa a las personas que ocupen el cargo de concejal, ¿no? ¿Se podrá ir a un presupuesto mayor de 17 millones como el actual o va a ser difícil? Precisamente por eso que apuntaba de la crisis económica. Yo creo que va a ser difícil, porque a no ser que en estos próximos años salga un nuevo proyecto de FEDER, ¿no? que pueda constituir, digamos, ese futurible Baniana 3, pero en el que vamos a estar muy limitados. Insisto, tenemos un presupuesto en este año, por ejemplo, 2015, tenemos un presupuesto de unos 15 millones de euros, un presupuesto que el 60% del presupuesto es para gastos corrientes, o sea, el pago de nóminas, el pago del agua, de la luz, de los seguros, de todo lo que supone tener en funcionamiento el ayuntamiento. A eso le tenemos que sumar 1.500.000 euros de pago de deuda. Ese pago de deuda se va a extender hasta el 2021, no solo en esta corporación. Los 2 siguientes años de la próxima corporación también habrá que pagar. Por tanto, estos 4 años tenemos que pagar 6 millones de hipoteca. Es la hipoteca que tenemos. De las inversiones que se estuvieron haciendo desde 2001 hasta ahora, tenemos esa hipoteca y hay que pagarla. Y además tenemos un compromiso firmado y aprobado por Pleno que dice que no vamos a volver a pedir préstamos. Por tanto, la capacidad de inversión del ayuntamiento en los próximos 4 años se limita a poco más de 1 millón de euros al año. Por tanto, vamos a ser sensatos, vamos a ser coherentes, vamos a dejarnos de historias raras y vamos a centrarnos en mejorar Baena y en prepararnos para el futuro, en prepararnos para cuando realmente podamos tener inversión. Y eso pasa por invertir en cultura, pasa por invertir en formación y en prepararnos para el futuro, ¿no? Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo que tenemos para esta serie de entrevistas. En esta oportunidad nos ha acompañado el candidato de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía a las municipales del Ayuntamiento de Baena. Ya saben, esos comicios, esas elecciones van a tener lugar el domingo, día 24 de mayo, desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde estarán abiertos los colegios y en concreto en Baena una veintena de mesas electorales. El lunes habrá tiempo, incluso el mismo domingo quizá, para hacer análisis en función de lo que las urnas aporten y otorguen como resultado. David Bazuelo, candidato de Izquierda Unida en Baena, gracias por estar aquí, buenas tardes. Muchísimas gracias como siempre a vosotros por vuestra atención.